Hola, hola. El otro día encontré esta figura que me llamó muchísimo la atención y es un muñequito de nieve que se puede guardar dentro de un árbol de Navidad y que además es articulado tanto la cabeza como los brazos. Así que, ¿quieres aprender a imprimir este muñeco? Pues quédate, que te lo enseño. Vamos a empezar importando el árbol. Si os habéis descargado los STLs, tendréis todas estas, que son dos test print, un árbol y dos muñecos de nieve. Los test prints los tenéis en versión normal V2 o en versión Ink Clearance V2, que luego explicaré la diferencia entre uno y el otro. Y lo mismo para el muñeco de nieve, el Snowman V2 o el Ink Clearance del muñeco de nieve. Del árbol de Navidad únicamente hay un modelo, por tanto vamos a empezar por este. Lo importamos, ya sabéis, bien arrastrando o bien si lo tenéis añadido a favoritos, lo podéis descargar directamente desde Creality Print. Al importar el árbol, ya veis que aparece el árbol directamente cerrado, que tiene la ranurita en el medio para luego abrirse. Y este caso no tiene ninguna consideración especial. Se imprime sin soportes y con la altura de capa que vosotros prefiráis. Yo en este caso pues lo he impreso con una altura de capa 0,2, la costura la dejo alineada y el resto de opciones las dejo como vienen por defecto. La parte de fuerza como siempre, dos paredes, las velocidades estándar y sin soportes. Imprimidlo sin soportes porque en estas piezas que son articuladas, si añadís soportes, es posible que los soportes peguen esas partes móviles, se impriman entre las zonas donde tiene que haber aire y al final pues no se articule bien, se quede pegado o tengáis que hacer mucha fuerza al principio para romper esos soportes y a lo mejor pues se puede dañar la pieza o lo que sea. Tiene una buena base de adhesión, por tanto le dejo los skirt loops A3, como siempre, para purgar un poco el filamento antes de imprimir y lo dejo sin balsa. Rebanamos la placa y analizamos un poco cómo ha quedado el resultado, ya que como no lo podemos abrir aquí, pues vemos así un poco qué hay dentro. Si veis, dentro del árbol ya tiene la forma del muñeco de nieve y en la parte inferior tiene el mecanismo de apertura, que son estas pequeñas bisagras dobles que luego van a permitir que el árbol se abra para guardar el muñeco de nieve. Si lo veis así de lateral, ya veis que tiene la figura dentro hueca para colocar el muñeco de nieve y aquí abajo estas bisagras. Estas son las que os digo que es necesario que no tengan soportes para que estas partes de aquí dentro queden de aire y que luego una vez impreso pues hagan su función y se pueda abrir el árbol de Navidad. Por tanto, esta pieza no tiene especial complejidad y es bastante sencilla. La parte de las bisagras, en este caso no podemos jugar mucho con ella. Tiene el espaciado que tiene y depende un poco del diseñador el gap de aire que le da entre la parte fija y lo que es el centro de la bisagra o la pieza, digamos, que permite que luego se abra el modelo. Esta parte, cuanto más fina tengáis la boquilla, mejor os va a quedar. Es decir, si vais a imprimir modelos que son flexibles o que tienen este tipo de bisagras ya embebidas en la propia pieza y que salen, son las que llaman print in place, que son las que imprimes de una vez y están articuladas, una boquilla fina te ayuda a mantener este gap de aire sin que se llegue a tocar la pared interior con la exterior, porque si esta línea queda un poco más gorda y esta queda un poco más gorda y en algún punto se tocan y se unen, luego al final la bisagra queda pegada y una de dos, o tenéis que hacer mucha fuerza para abrirla, pudiendo romper otras partes de la pieza, o directamente no vais a poder girar el árbol. Entonces, si tenéis boquillas de 0,2 o 0,3, mejor que de 0,4 o 0,6. Yo en mi caso la boquilla que estoy utilizando es de 0,4. Entonces probaré con estos ajustes y luego vemos el resultado, a ver qué tal ha quedado. Y este es el resultado del árbol. Como veis, el árbol tiene una pequeña ranura en la parte central, que es justo por donde se hace la apertura del árbol. Y luego la apertura del árbol vemos que tiene la parte donde va el muñeco y la silueta donde luego se colocará el muñeco de nieve. Entonces, bueno, la apertura es la parte de la bisagra, que es esta parte de aquí abajo, queda totalmente impresa, es decir, no se necesita ningún tipo de ensamblado ni nada. El árbol sale así, tal cual de la impresora y ya está. Lo único que tenéis que tirar es de aquí arriba para hacer la apertura y luego guardar el muñeco. Entonces vamos a imprimir el muñeco y hacemos el ensamblaje ya del muñeco dentro del árbol y vemos cómo cierra. Y ahora importamos el muñeco de nieve. Los ajustes del muñeco de nieve son bastante más sencillos porque básicamente los podemos dejar, eliminando los soportes nos valdría.
Está a altura de capa 0,2 y luego la parte de fuerza la dejo como siempre, como ya sabéis, velocidad normal y no le añado ningún tipo de balsa adicional ni nada. El soporte parece bueno, es una pieza grande y lo único que hay que tener cuidado es que estas separaciones, lo que son la parte de las articulaciones, no tenga internamente ningún tipo de soporte. Por eso es importante que aquí en soporte esté totalmente deshabilitado. Porque si generamos soportes en la parte interior, es posible que luego se nos quede pegado y no podamos mover ni los brazos ni la cabeza. Entonces ya está, con estos ajustes rebanaríamos la placa y empezaríamos a funcionar. Una vez que está rebanada, aseguraros bien que en la parte de las zonas articuladas, pues efectivamente no tiene en la parte interna ningún tipo de soporte ni colisiona con nada. Esto en función de el muñeco que hayáis elegido, pues tendréis más o menos distancia. ¿Cuál es el truco de esto? Utilizar las piezas de test que aparecen en los STLs que os habéis descargado. Tanto si os habéis descargado el paquete de STLs como si lo habéis importado desde el panel de Creality Print, veis que tenéis en total 5 piezas diferentes. Entre ellas hay 2 Surprise Snowman, es decir, hay 2 muñecos de nieve distintos y 2 piezas de test, que se llama Test Print V2 y Test Print Ink Clearance V2. Mientras que de árbol de Navidad únicamente tenéis una pieza. Yo he cogido el Snowman Ink Clearance. ¿Qué diferencia hay? Si nos venimos aquí, borramos el muñeco de nieve e importamos los 2 test print. Aparentemente las piezas son iguales. Son 2 piezas que simulan el mecanismo de articulación que luego se va a utilizar en el muñeco de nieve, ¿no? Esto sería pues cómo se unen los brazos y cómo se unen la cabeza luego al muñeco para que gire y esté articulado. La única diferencia, como veis, es el borde o la distancia que se deja entre la pieza interior y la pieza exterior. Este sería el normal y este sería la versión Ink Clearance, que quiere decir que tiene este espacio aumentado. En función del tamaño de vuestra boquilla y de los ajustes que tengáis en la impresora, puede funcionar bien con el normal o puede que necesitéis darle un poco más de margen para que no se os pegue la parte articulada con el exterior. Yo en mi caso, que tengo la boquilla de 0,4 milímetros, prefiero darle el Ink Clearance. Si tenéis boquillas más pequeñas como 0,2 o 0, incluso 0,1, podríais utilizar la normal, porque la boquilla es mucho más fina y digamos, el error que podéis tener en este eje es más pequeño. Entonces podéis hacer ranuras más pequeñas sin riesgo a que se pegue el interior con la carcasa exterior. Si rebanáis, lo vais a ver bastante bien en una capa de estas internas. Si veis, esta distancia es bastante mayor que esta de aquí. La idea de estas piezas es que imprimáis las dos y en función del resultado que obtengáis, utilicéis el muñeco de nieve correspondiente, bien a la versión Ink Clearance o bien a la versión normal. Y estas son las piezas de test. Como veis, son 2 piezas iguales que tienen el cuerpo y la cabeza, que es la articulación, digamos, el mecanismo que luego se imprime en el muñeco de nieve. Entonces, para que la articulación quede correcta, con estas piezas de test lo que tenéis que ser capaces de hacer es que la parte superior rote respecto de la parte inferior. Si esto os sale bien, ya tenéis cogida la medida para luego imprimir el muñeco de nieve. Yo imprimí las dos. Esta, que sería la que tiene el espaciado aumentado, y esta que sería la que no lo tiene. Y en esta yo no he podido girar el mecanismo. Está duro y no gira la parte superior respecto de la inferior. Por tanto, esto quiere decir que en mi caso, con mi configuración de extrusor y demás, este espaciado es demasiado justo como para permitir luego una correcta rotación y una articulación del muñeco de nieve. Por tanto, la que yo tengo que utilizar es el muñeco de nieve que tiene el Ink Clearance. Es el que tiene más espacio de aire entre la parte interior y el exterior de la pieza. Y ahora, mira, si os fijáis aquí, están las 3 zonas. Yo, para asegurar que no se pegaban las capas, a ver si enfoca bien, lo que he hecho es dejar la primera capa
separada. Os voy a hacer un poco esto, que es por el cambio de color, que le cambié el color a la impresora, pero si veis se notan un poco más las rayitas. Eso es porque separé un poco más la cama, entonces la primera capa quedó con menos adhesión, no tan aplastada, porque si la primera capa se aplasta mucho, aquí es donde se puede unir. Tiene una pestañita cada uno de estos mecanismos que hay que partirla al inicio, que se puede partir intentando girar así el muñeco. Y lo mismo para el mecanismo de los brazos. O bien, si veis, por ejemplo, que el brazo está bastante agarrado, aquí tiene como otra unión al cuerpo, podéis coger un cúter y cortar esta parte. Entonces, por no hacer mucha fuerza, con un cúter cortáis esa pestañita y cortamos también esta de aquí y listo. Y liberamos lo que es el brazo para articularlo. Y lo mismo con el otro, para no forzar demasiado el brazo. Y luego movemos un poquito para liberarlo. Y con esto ya nos queda el muñeco articulado directamente desde el principio, desde la base de impresión. Y luego el ensamblaje es muy sencillo porque, por un lado, cogemos el árbol, lo abrimos y colocamos el muñeco en esta posición. Los brazos van hacia abajo, entonces en un lado entra el muñeco y en el otro lado es donde está la parte plana. Entonces tenemos que asegurar que el muñeco entra correctamente en la silueta y cerramos el árbol. Y antes de terminar, me gustaría deciros que el modelo que acabáis de ver me lo he descargado del concurso de Navidad de Creality Cloud. Y es que esta plataforma organiza de manera regular diferentes eventos en los que puede participar cualquier diseñador y subir sus modelos para participar en ellos. Si queréis verlos, no tenéis más que venir a la página de Creality Cloud y hacer clic aquí donde pone Contests. Directamente al pasar el ratón por encima, ya os aparecen los eventos que están teniendo lugar ahora mismo, que en este caso, pues a fecha de grabación del vídeo, son los de viajes, Travel Essentials, el de Navidad 2024, Christmas, y el de subir los print settings de los modelos. Entonces, si pincháis directamente sobre la pestaña de Contest, os lleva aquí, que son la página ya de todos los eventos, donde podéis ver los que están ahora activos, que aparecen con la etiquetita esta de Open, y los que ya han terminado, que aparecen como Ended. No obstante, podéis entrar a los concursos que ya han terminado para ver todas las entradas o todos los modelos que participaron en él. En el caso de que estéis interesados en uno que esté abierto, como es este caso el Christmas Design, pues al entrar os aparece en la parte izquierda el número de días que quedan hasta la finalización del evento. Luego en la pestañita primera podéis ver los temas, o sea, de qué va un poco el evento y los premios que dan, que aparecen aquí, porque todos estos concursos al final pues eligen determinados ganadores y se otorgan unos premios. Y el tiempo, es decir, hasta cuándo está activo y cuándo se anuncian los ganadores. En la pestaña de las reglas podéis ver cómo participar, qué requisitos tiene que tener el modelo, cómo se va a juzgar y los términos y condiciones básicamente para participar en el evento. Y en All Entries os aparecen todos los modelos que están participando ahora mismo en este concurso. Así que os animo a participar a todo el que quiera en este o en cualquier otro evento. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Como siempre, ya sabes que en la cajita de la descripción del vídeo te dejo los enlaces para descargar este modelo, acceder a Creality Cloud, al concurso de Navidad y otros enlaces que pueden ser de tu interés. Recordarte también que tengo otro vídeo subido en el canal donde explico cómo subir los print settings a Creality Cloud, por si te animas a imprimir alguna pieza que no tiene todavía estos ajustes subidos y te apetece compartirlos con la comunidad. Y como siempre, te invito a suscribirte si es que no lo estás ya, darle like si te ha gustado y compartirlo con tus amigos y amigas, ya que así me ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por dedicarme este ratito y yo te veo en el siguiente vídeo. Un saludo.